Hay un reglamento que Dios trae a través de su palabra cuando llama al ser humano a trabajar en su obra. La palabra del Señor, siendo espíritu, si el hombre no vive en el espíritu, si el hombre no obedece el orden que Dios ha traído a través de su palabra para que éste trabaje a través de la palabra del Señor, a través de la oportunidad que Dios le ha dado. Cuando el ser humano no sigue este orden, Satanás toma este ministerio. Dios, cuando llama al hombre, comenzando desde el niño hasta el adulto, cuando Dios le llama a trabajar en su obra, Dios le dice que tiene que dejar todo lo que antes hacía. El ser humano no puede doctrinar a ningún joven, a ningún niño, a ningún adulto, sin antes presentarle lo que Dios dice a través de su palabra. Nadie que Dios llama y le entrega un ministerio puede estar envuelto en situaciones humanas. Me voy a explicar. La palabra del Señor nos dice que el cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Si Dios llama a algún joven como adorador, si Dios marca, unge y separa a algún joven como sacerdote, este no puede andar jugando baloncesto, este no puede andar involucrado en situaciones humanas. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando Dios llama y separa al niño, al joven, al adulto, al anciano y le entrega un ministerio, Dios le dice: lo que antes hacías lo tienes que soltar y dejar, porque yo te estoy llamando y te estoy ungiendo para que trabajes para mí. Dios no es hombre. El ser humano se tiene que separar para Dios. Inmediatamente el ser humano desobedezca, este ministerio lo va a tomar Satanás. Cuando el ser humano que Dios llama a guiar a un pueblo desobedece el mandato de Dios, Dios se va, Dios no está aquí. El espíritu de Satanás es el que manipula este ministerio. Esto no va a cambiar nunca. La maldición de la que Dios habla viene al ministerio del hombre. Automáticamente el hombre desobedece. Maldición viene sobre su ministerio. Esto nadie lo va a poder borrar. Jesús murió por los pecados de los hombres. Pero si hoy el hombre persiste en el pecado, maldición va a venir sobre su vida. Jesús intercede a la diestra del Padre, pero Dios conoce el corazón del hombre. Todo ministerio que es guiado fuera del orden del Señor, todo ministerio que opera bajo desobediencia, este ministerio lo manipula Satanás. Dios no miente. Él nos dice a través de su palabra. Él nos dice a través de su palabra. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Dios nos dice: Jesús vino a quitar nuestros pecados. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce, ni entiende quién es Él. Dios es claro a través de su palabra. La desobediencia es pecado. Dios no llamó al hombre a inventar obras ni a hacer altares contrarios
a los que Él envió a hacer. El altar del Señor tiene un molde específico. Este altar es santo. Dios no ve como ven los hombres, todo lo que le agrada al hombre. Introducir en la casa del Señor, esto es idolatría, estos son ídolos para el Señor. Esto es idolatría. Dios dice que todo el que permanece en Él, todo el que siga viviendo en el Señor, no va a pecar. ¿Y cómo el hombre vive en el Señor? Es obedeciendo la palabra del Señor, es siguiendo los mandamientos de Dios, es no haciendo prácticas humanas en la obra del Señor. Cuando Dios llama al hombre, Dios le llama a vivir y a trabajar en el Espíritu. Dios no es hombre. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto nunca va a cambiar. Inmediatamente el hombre comienza a vivir y a trabajar en la carne. Satanás es el que va a operar y a guiar el pueblo de Dios. Satanás es el que va a manipular el ministerio del hombre. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce, ni entiende quién es Él. El que sigue pecando ni conoce a Dios, ni entiende quién es Dios. Dios es espíritu, Dios no es hombre. Dios no tiene nada que ver con la carne. Jesús vino y fue como tú y como yo. Él fue hombre. Pero aún así, Él tuvo que seguir un reglamento. Él se tuvo que mantener en el espíritu. Jesús nunca fue encontrado operando en la carnalidad o desobedeciendo. Esto porque siempre anduvo en el espíritu como Dios se lo pidió. Siendo Jesús el mismo Dios, el mismo Padre, viviendo en el cuerpo de Él, del mismo, de Jesús, Él no iba a hacerlo, Él no iba a pecar de esta manera que lo hacen los hombres. Pero Jesús nunca se encontró en un acto de pecado como en estos actos que practican los hombres. La desobediencia es pecado. La desobediencia, nos dice la palabra, es pecado. Y nos dice el Señor, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Dios le dice al hombre, no te dejes engañar. El que peca pertenece al diablo. Esto no va a cambiar nunca. Hasta tanto el hombre se arrepienta y comience a caminar como Dios le llamó. El que peca pertenece a Satanás. Esto no lo va a borrar ni lo va a cambiar nadie. Cuando el hombre es rebelde, cuando el hombre incluso apoya todo lo que ve mal en el hombre, esto viene a ser abominación ante los ojos del Señor. Satanás toma estos cuerpos, estos corazones, y según los espíritus que la palabra nos muestran a través de las historias, de esta misma manera estos espíritus operan en el cuerpo de los hombres. Tenemos la historia del pecado de los hijos de Elí. Elí nunca corrigió a sus hijos. Elí los dejó que hicieran lo que les diera la gana. Estos son espíritus. Cuando el hombre apoya lo malo, Satanás se apodera de los corazones. Satanás no está jugando. Estamos viviendo tiempos de apostasía. La palabra del Señor es para libertar al hombre, para encaminarlo por el camino correcto, por el camino de la verdad. La palabra del Señor no ha matado a nadie hasta hoy. La palabra del Señor no ha matado a ningún ser humano, al contrario.
le ha levantado y le ha restaurado. Dios quiere